Nace el primer plan estratégico de cultura en La Rioja, una hoja de ruta para los próximos 4 años hasta 2026 en materia de política cultural que deberá guiar la actuación del Ejecutivo regional. El plan nace como resultado del trabajo realizado durante estos años con el sector en diferentes foros como pueden ser la Mesa de la Cultura o las reuniones sectoriales. Esta tarde ha sido presentado por la presidenta del Gobierno regional en un acto en Rioja Forum en el que además ha destacado la relevante adquisición del legado de María de la O. Lejárraga y de las obras también del escultor Daniel. Del escultor Daniel estamos realizando las obras, yo creo que ya están en marcha, en Calahorra, en el Museo de la Romanización. Y María de la O. Lejárraga tenemos que ver en qué lugar lo situamos. ¿Qué tal? Buenas noches. No es la única noticia cultural del día de hoy. También ha estado aquí en La Rioja el ministro de Cultura, quien ha anunciado la cesión del monasterio de Santa María la Real de Nájera al Ejecutivo regional para seguir impulsando el proyecto del Valle de la Lengua. Enseguida les damos más detalles, pero muchos de ustedes estarán preparando maletas, muchas maletas, porque los hoteles parece que están llenos y los restaurantes a tope. Más ocupación con precios más altos. Parece que las ganas de salir han podido con la barrera de la inflación, y es que de media una habitación ronda los 183 euros en nuestro país. Los precios han subido, eso sí, un 40% con respecto a la Semana Santa del año anterior. Viajamos con la gasolina más cara y los billetes de avión también están por las nubes. Aquí en La Rioja los hoteleros y las casas rurales abren la temporada con mucho optimismo. Una Semana Santa, como no puede ser de otra manera, con ocupaciones altas. Esperemos que el tiempo, la climatología nos respete y la gente que nos visite en estos días pues se vaya con el sabor de boca de tener que volver a repetir. Bueno, la Semana Santa tradicionalmente siempre ha sido una fecha muy importante para nosotros. Es un puente largo y es como el inicio de la temporada, ¿no? Después de este primer trimestre del año que siempre suele ser más lento. Bueno, y en política todos lo veíamos como posible. Yolanda Díaz ayer lo confirmaba. El baño de multitudes que se dio ayer en Madrid ha dejado hoy con resaca a los que ayer estuvieron presentes en la puesta de largo de Sumar. Más de 5.000 personas se dieron cita en la capital bajo las siglas de Sumar, acompañados de un buen número de políticos de distintos signos políticos y destacados también rostros de la sociedad civil. La vicepresidenta del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, dio un paso al frente y se ofreció como candidata a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Durante 20 años fue presidente del Gobierno de La Rioja hasta el año 2015. Posteriormente fue vicepresidente primero del Senado del 2016 al 2019. Ahora comienza una nueva etapa. Pedro Sanz tomaba posesión este pasado jueves como nuevo miembro del Consejo de Estado en un acto presidido por el ministro Félix Bolaños. En su discurso de investidura hizo un llamamiento al consenso y destacó la importancia del Estado de las autonomías. Tras 2 décadas como presidente de La Rioja y 3 años como vicepresidente del Senado, Pedro Sanz comienza una nueva etapa política en el Consejo de Estado. Supone para mí un honor, orgullo, la palabra que cada uno quiera expresar, de lo que es estar en una alta institución. Se trata del máximo órgano consultivo del Gobierno de España y está basado en la excelencia jurídica a la hora de emitir dictámenes, mociones o informes. Desde luego los objetivos que fija el Gobierno y también que fija la acción legislativa del Gobierno en las Cortes Generales, creo que es necesario para ese éxito que haya un asesoramiento que sea impecable técnicamente. La visión del Estado autonómico en el contexto nacional, pues yo creo que es una experiencia positiva desde lo que es el servicio público y lo que es la construcción del Estado autonómico. El riojano ha aprovechado la toma de posesión para hacer un llamamiento al consenso entre las fuerzas políticas. Para evitar que
que esta deriva nos lleve a enfrentamientos entre territorios y ciudadanos. Una reflexión que considera necesaria para garantizar los principios constitucionales de igualdad, lealtad y no discriminación. Tiene que haberlo, porque lo que no podemos hacer es ir por un camino en el que podamos generar discriminación o desigualdad entre territorios y entre ciudadanos. Junto a él han sido nombrados consejeros electivos María Elena Valenciano, Javier Losada y Juan Carlos Aparicio. Bueno, pues está con nosotros Pedro Sanz, consejero de Estado y expresidente del Gobierno de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bueno, han pasado ya 4 días desde esa toma de posesión. ¿Cómo lo veo? Y tal vez ese día a lo mejor con un poco de nervios, ya desde estos 4 días, ¿cómo se siente usted formando parte? Pues yo creo que en principio la ilusión, la emoción del primer día, que lleva ahora a un periodo de más pausa, más serenidad y lógicamente esperando a que pasen estas vacaciones de Semana Santa, que es cuando comenzaremos un poco la actividad y el ritmo que marque el propio Consejo de Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues honrado de lo que significa que un riojano sea miembro del Consejo de Estado, consejero de Estado, el primero el primer riojano, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista también el orgullo de mi tierra, La Rioja y de mi pueblo de Igea, que es mi patria chica. Bueno, ¿cuál va a ser su función dentro de este órgano consultivo? Bueno, pues estamos ante el órgano por excelencia consultivo del Gobierno de España en relación a la observancia de la Constitución y, lógicamente, en relación a los informes, a las normativas, a las leyes que el propio Gobierno de España tramite y lleve al Consejo de Estado. Tendremos que pronunciarnos para manifestar y certificar si esas normas son acordes a la Constitución o no. Y desde ese punto de vista cada uno tendrá que poner ahí su granito de arena y su posición y su votación a la hora del dictamen que apruebe el Consejo de Estado. Bueno, usted forma parte de un elenco de personalidades, podríamos decir, dentro de ese Consejo de Estado. No sé cómo se proponen los candidatos, ¿cómo funciona eso? Bueno, pues yo creo que aquí en este caso ha sido una propuesta del Partido Popular, en este caso de Alberto Núñez Feijóo, y por otra parte una aceptación del Consejo de Ministros, al que yo le quiero agradecer lógicamente la confianza que han depositado en mí con mi nombramiento, y a partir de ahí es un real decreto firmado por el Rey y el Presidente del Gobierno de España. Bueno, usted apelaba, lo hemos visto hace unos instantes, apelaba al consenso. ¿Cree que está en peligro? Bueno, yo creo que lo hemos perdido, ¿no? Yo recuerdo, y lo decía en mi discurso con nostalgia, la época de la transición o la época de las reformas de los estatutos de autonomía, donde nada se reformaba en cada territorio de España sin la participación de las dos grandes fuerzas políticas, en este caso el PSOE y el PP. A mí me tocó en La Rioja 2 reformas del Estatuto de Autonomía y nos reuníamos PP y PSOE aquí en La Rioja y en Madrid y consensuábamos entre las dos grandes fuerzas políticas qué podíamos modificar y qué no, que iba en contra de los principios básicos recogidos en la propia Constitución para evitar discriminaciones o desigualdades. Yo creo que todo el mundo recuerda aquel Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde un presidente del gobierno en una campaña electoral dijo: lo que hagan en Cataluña yo lo voy a certificar y lo voy a aprobar. Y ahí empezó a esa ruptura de ese hábito que había positivo de consenso entre las fuerzas políticas. Y eso yo creo que está generando una situación, desde mi punto de vista, de más discriminación y desigualdad entre territorios, que hoy da la sensación que en España, si no hablas de Cataluña y no hablas del País Vasco, no hablas de las comunidades autónomas. Y es necesario fortalecer la voz de cada territorio, de La Rioja en particular también, para que se nos tenga en cuenta y no se nos genere esa desigualdad, esa discriminación que a mí me parece que se puede producir. Y en el contexto nacional que estamos viviendo, sin duda que no hay una relación entre los grandes partidos, entre la oposición y el gobierno, sino que ahí cada uno va por un lado, ni siquiera hay encuentros entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, y yo creo que eso no es bueno. Hay que volver precisamente a esa cultura del consenso en la transición, porque eso yo creo que es gratificante, positivo y da mayor garantía y seguridad a los ciudadanos.
Eso le iba a preguntar, si usted cree que se ha hecho un daño irreversible o... Bueno, yo creo que estas cosas siempre se pueden recuperar, ¿no? Y la recuperación la van a marcar los ciudadanos. Yo creo que en más de una ocasión he dicho que soy muy partidario del bipartidismo. Yo no estoy muy de acuerdo con gobiernos de coalición. A mí me parece que es más positivo que un gobierno monocolor dirija y ejercite su proyecto en una legislatura y cada 4 años los ciudadanos puedan votarle o recriminarle y cambiar de la opción, que no que se produzcan gobiernos de coalición donde hay una serie de negociaciones en los cuales parece que se está partiendo, distribuyendo determinadas tareas, determinados cargos y determinadas situaciones. Y eso me parece que no es positivo para nadie. Y tal y como están las cosas ahora mismo, el panorama político, ¿cree que es fácil llegar a mayorías absolutas? Pues yo creo que es más fácil que en otras épocas. No hay más que ver la reciente que vimos en Andalucía, ¿no? Y yo tengo la sensación de que volvemos a un ciclo de mayorías absolutas otra vez en este país y en las comunidades autónomas. Y son los ciudadanos, democráticamente, los que tienen ese poder y los que van a manifestar esa voluntad en las urnas. Lo vamos a ver, pero creo que iniciamos ese camino que a mí me parece que es positivo. La última encuesta que conocíamos de Sigma 2 sí que daba la mayoría al Partido Popular aquí en La Rioja, rozando incluso esa mayoría absoluta. ¿Cómo lo ve usted? Pues lo veo muy bien, no puedo decir de otra manera. Y creo que es posible que esos resultados se mejoren todavía. Creo que será bueno para La Rioja, será positivo, generará mayor estabilidad, mayor sostenibilidad del gobierno y, lógicamente, mayor capacidad de acción que permitirá llevar a cabo políticas del proyecto político, en este caso del Partido Popular, que genere otra situación totalmente diferente, ¿no? Vamos a hablar un poco del panorama político. Veíamos ayer el proyecto Sumar a Yolanda Díaz, un baño de multitudes, podríamos decir, porque estaba arropada por muchísima gente, no solo políticos, sino también de la sociedad civil. ¿Qué le parece a usted este proyecto de Sumar, que parece ser que se ha presentado como la alternativa de izquierdas a Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que no es algo nuevo en la izquierda. Yo creo que en la izquierda, siempre que vienen unos procesos y unos ciclos electorales, aparece siempre un proyecto que parece que es nuevo, que parece que va a salvar el mundo. Yo recuerdo el 15M, famoso Podemos, que parecía que se comía a todos los partidos políticos y que al final vienen a ser lo mismo. Hay en estos momentos una serie de partidos a la izquierda del PSOE muy pequeños, que están polarizados en distintos territorios, en distintas comunidades autónomas, que intentan unirse para hacerse más fuertes, pero que al final el proyecto sigue siendo el mismo. Estamos hablando de un proyecto a la izquierda del PSOE, que va mucho más a un proyecto comunista, y que, lógicamente, para mí, se desinflan con el tiempo. Y ya se desinfló el 15M y se ha desinflado Podemos, y yo creo que Sumar va a ser más restar que sumar. ¿Y qué opina de esa... Se ha oído, ¿no?, por ejemplo, a Pablo Iglesias, que decía que ellos tienen que decir, Sumar tiene que decir claramente si quiere estar con ellos. Yolanda Díaz ha dicho que no, que si ellos no han estado y estaban invitados, deberían ser ellos quienes debieran decir por qué no han estado. Bueno, pues ahí vamos a ver las posiciones encontradas y las incongruencias e incoherencias. Parece que no es lógico que en el gobierno de España está el Partido Socialista, está Podemos y está Izquierda Unida, y resulta que la vicepresidenta del gobierno, segunda, es de Podemos, y se enfrenta con los de Podemos que no han ido a la reunión de ayer. Por tanto, parece absurdo que estén unos frente a otros estando en el mismo gobierno. Yo creo que eso los ciudadanos no lo pueden entender. Y entonces ahí parece que hay más intereses que proyecto político, más intereses de querer estar que plantear un proyecto político que mejore la vida, en este caso, de los ciudadanos.
Ahora que habla de Izquierda Unida, ¿qué va a pasar con Izquierda Unida aquí? Que parece que está esperando a que se firme ese acuerdo. Tienen hasta el próximo 13 de abril. Enar Moreno ha dejado claro que ella se va a presentar como candidata a la presidencia del Gobierno, pero ese acuerdo no llega. Yo no les voy a ayudar a que lo hagan, ¿no? Pero me imagino que al final los propios intereses entre ellos llegarán a la firma y irán conjuntamente, porque si van de forma separada el problema es mucho más complejo, ¿no? Es más difícil. División, por lo tanto, en la izquierda, podríamos decir. División también que hemos tenido aquí en la derecha, y le estoy hablando ahora de un compañero, la salida de un compañero de gobierno. Le hablo de Alberto Bretón, gran conocido suyo, formó parte de su gobierno y ahora ha formado el partido por La Rioja. La pregunta que le podemos hacer a usted es ¿por qué cree que no se hizo ese congreso que pedían los miembros del Partido Popular? Miren, no lo sé. Al final uno opta por participar o pertenecer a un proyecto político y a unas ideas, y en ese proyecto político y en esas ideas se llevan a cabo y se toman una serie de decisiones, ¿no? Y tú, dentro de la propia organización, estás pues para tratar de corregir, discutir, apoyar, votar una cosa u otra. Cuando te vas de las ideas y del proyecto a un proyecto que tiene tintes de ser más interesado, es decir, cuando vas de las ideas a los intereses, pues se producen este tipo de fenómenos, ¿no? No es la primera vez que pasa aquí en La Rioja. Podemos ver, y hay historia, y no voy a nombrar aquí a personas que han estado en determinados proyectos políticos, han salido de ese proyecto político y han fracasado. Porque aquí lo importante en los ciudadanos no son las personas, los ciudadanos ven un proyecto político y unas ideas, y lo demás a veces son situaciones particulares y personales, y esas tienen poco futuro. ¿Y qué cree que puede pasar? ¿A quién va a restar más votantes? ¿Al Partido Popular o al Partido Riojano? Yo creo que va a impedir que ninguno de los dos, ni el Partido Riojano ni por La Rioja, entren en el Parlamento de La Rioja. Eso es lo que se va a provocar entre ellos, lo que van a provocar entre ellos. Muy difícil, desde mi punto de vista, que puedan tener llegar al 5% cada uno de los dos partidos. Hablando de las encuestas, otro partido minoritario, Vox, sí que parece que podría llegar tanto al Ayuntamiento de Logroño como al Parlamento de La Rioja. ¿Estaría dispuesto, cree usted, si fuese necesario para llegar a gobernar, bueno, pues que el Partido Popular pudiese firmar un acuerdo con Vox para llegar al poder? Mire, yo no soy el candidato del Partido Popular, ni soy quien va a decidir qué es lo que va a pasar el día 29. ¿Estaría a favor? ¿Le parecería bien? Vamos a ver, yo creo que en política, que yo no soy muy partidario de las coaliciones, como le he dicho en un principio, si los resultados van como dicen las encuestas, hará falta pocos apoyos y pocas coaliciones, pero en cualquier caso lo importante es que el 29, con lo que digan los riojanos, cada partido político o el partido político que haya ganado conformará un programa de gobierno, y ese programa de gobierno tendrá que trasladarlo a los ciudadanos y buscar los apoyos para investirse como presidente. Y en ese sentido no hay que preocuparse por nada. Hay que preocuparse si el proyecto te gusta o no te gusta, va acorde con tus ideas, hay líneas rojas o no hay líneas rojas, y eso es lo que se define al final. Pero hoy estamos hablando de ganar las elecciones el 28 de mayo y evitar que tengas que pactar o buscar coaliciones con ninguna otra fuerza política. Bueno, vamos a hablar de otro compañero, en este caso de una compañera, Cuca Gamarra. Para muchos una de sus pupilas, una mujer que ha llegado muy alto en el partido, es secretaria general del Partido Popular y portavoz también del Grupo Popular en el Congreso. Para usted yo diría que es casi como una hija, o por lo menos me va a perdonar, que le muestre unas imágenes en el que usted se emociona el día en el que se inaugura ese retrato de Cuca Gamarra en el salón del Ayuntamiento. No sé si mis compañeros pueden poner las imágenes, ahí las vamos a ver. ¿Qué es para usted Cuca Gamarra? Bueno, pues para mí es una política de raza,
que se hizo desde abajo, que a mí me resolvió un problema que tuve en el año 2007 en el Ayuntamiento de Logroño. El candidato perdió las elecciones y entonces se dimitió y estaba Cuca Gamarra de segunda en la lista y por tanto había que buscar pues una sustituta, en este caso, para liderar la oposición y para conseguir que en el 2011 ganásemos las elecciones. Y yo se lo pedí a Cuca, lo aceptó. Ella trabajó muchísimo, sufrió mucho y lo pasamos muy mal. Y me acuerdo perfectamente la noche electoral en el 2011, que yo estaba en la sede solo, habían empezado ya el recuento, ya vi por dónde iban más o menos las cosas y no venía Cuca, le llamé por teléfono y le dije, ¿que eres alcaldesa? Y entonces hemos vivido momentos muy duros, muy emotivos y lógicamente a eso nos ha unido mucho, ¿no? Y en la política no solamente uno es compañero dentro de la organización, sino que llega un momento determinado a que puede generar verdaderas relaciones de amistad y ahí hubo una buena relación, una buena sintonía. Yo la conocí incluso como presidenta de Nuevas Generaciones y creo que su trabajo, su esfuerzo, su constancia, sus buenas ideas, yo creo que ha dado mucho y dará mucho más. Nadie podía imaginarse que pudiese ser portavoz del grupo parlamentario en los debates y en las preguntas que hace cada día, cada miércoles al presidente del gobierno, y está dando un nivel muy alto, y nadie pudiese imaginar que podía llegar a ser secretaria general del partido a nivel nacional. Por tanto, yo estoy orgulloso de que una riojana de mi partido esté en esas posiciones y que haya conseguido yo en ese tránsito y en ese camino haber hecho una gran política a Cuca Gamarra, que se ha hecho a sí misma, lógicamente. ¿Usted habla con ella? Hablo mucho con ella, puede hablar. Cuando ocurrió el tema del Consejo de Estado, a mí me llamó Alberto Núñez Feijóo primero y luego me llamó Cuca, lógicamente, independientemente ya después que la presidenta del Consejo, el Consejo de Ministros y demás aprobó el tema, pero fue una propuesta que nació y que vino del propio partido. ¿Le ha pedido consejo a usted a lo largo de estos años en esa trayectoria en Madrid? Yo no sé si pedir consejo, pero sí que hemos hablado muchísimo y hemos comentado muchas cosas. Yo no estoy para dar consejos, yo hablo y doy mi opinión y luego cada uno coge lo que cree más oportuno de lo que uno le dice, ¿no? ¿La ve usted como ministra? Yo ahí ya no digo nada, pero creo que sí. Pero yo no soy quien nombra a los ministros. Yo no le voy a poner en un aprieto a Alberto Núñez Feijóo, pero tiene madera para ser ministra y vicepresidenta del gobierno. Pero yo no soy quien lo puedo decir. Y si fuese usted Feijóo, ¿qué cartera le daría? ¿Dónde la ve usted? No, yo ya no me pida más. Ya no me pida más. Vale. Bueno, vamos a preguntarle, a mí me gustaría saber, y ya casi para concluir, bueno, pues dicen que usted sigue teniendo mucho peso en las decisiones del Partido Popular aquí en La Rioja. Yo creo que las personas que están en el partido, que la inmensa mayoría han nacido y han estado conmigo en la acción política, en el gobierno o en el propio partido, son personas muy consolidadas, con un gran criterio y que lógicamente no necesitan que yo esté ahí de ninguna manera. Otra cosa es que te puedan llamar en un momento determinado y te puedan pedir algún tipo de ayuda y tal, pero tienen una gran solvencia y tienen una gran autonomía. Y además yo ahora, en la posición que estoy como consejero de Estado, ya las decisiones partidarias y la posición partidaria ya juega otro papel diferente, ¿no? Y creo que tenemos un partido que se consolidará cada día más. Yo creo que Gonzalo Capellán terminará siendo presidente del partido en un congreso que se celebrará después de las elecciones y el partido volverá a consolidarse y volverá a tener mayorías absolutas en esta comunidad autónoma como las tuvo en mi época. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Ese es el vaticinio que hace usted para las elecciones? Sí. ¿Sí? Sí, ese es. Pedro Sanz, muchísimas gracias. Un placer tenerlo con nosotros aquí esta noche. Bueno, pues hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora mismo. Adiós.
Bueno, pues las 9:35 de la noche, en estos momentos ya se va Pedro Sanz de estos estudios de las 7 de La Rioja, 9:35 como decimos. Vamos a saludar ya a la mesa. Diego Caro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Está también con nosotros Fran Rodríguez Peña, Isabel Tarbe, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Bueno, queda ya nada horas para que comience la precampaña electoral. No sé si habéis podido escuchar un poco la entrevista de Pedro Sanz, pero bueno, aunque no sea así, os puedo transmitir un poco lo que ha dicho y sí que tendréis opinión, ¿no?, sobre miembro ya del Consejo de Estado, consejero electo, ¿no?, del Consejo de Estado. Esa propuesta de los partidos, y yo entiendo que suele hacerse con políticos de cierta relevancia, y bueno, he sido presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante casi 20 años, si no me equivoco, por lo tanto, bueno, un riojano más en Madrid, y yo lo que sí que espero y deseo que más que ser un riojano del Partido Popular en Madrid, sea un riojano que trabaje por La Rioja y los riojanos en Madrid en un órgano como el Consejo de Estado, ¿no?, que ni más ni menos, que es un órgano importante, pues no solamente es un órgano consultivo, sino que yo creo que está llamado a tener un papel, digamos, más importante, sobre todo por la experiencia que acumulan sus miembros, con lo cual yo darle la enhorabuena y esperar que sea para bien, repito, de La Rioja y de los riojanos. Bueno, pues Pedro Sanz vuelve, ¿no?, a la vida pública, podríamos decir, ¿no? Después de unos años que ha estado un poco fuera, ahora vuelve. La verdad, lo que dice Fran, a ver si tantos políticos riojanos en Madrid, a ver si nos sirven para que nos ayuden un poquito a nuestra comunidad, que la verdad que falta nos hace. ¿Qué te parece a ti, Isabel? Bueno, yo simplemente desde aquí darle la enhorabuena. Riojano, ¿no?, que está en el Consejo de Estado, es el primero, sí. Pues eso, darle la enhorabuena por ser el primero para empezar, esperar que su trabajo sea para La Rioja. Y lo único señalar, bueno, que me da mucha rabia porque esto ha coincidido también con la noticia de la salida del Consejo de Estado de una mujer de la talla de Amelia Valcárcel. Entonces, eso me ha dado pena también, sí. Sí. Entonces, pues bueno, simplemente mencionar eso. Bueno, pues queda dicho. Vamos con las imágenes de este fin de semana del proyecto Sumar. Decía yo al principio del programa que todavía queda resaca para todos los que han estado allí, más de 5.000 personas, ahí lo estamos viendo. Miembros de diferentes partidos políticos, de la sociedad civil, ahí estamos viendo al presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, un baño, ¿no?, de multitudes, y vamos, yo creo que ha sido bien clara, dio ese paso adelante. Ahora mismo lo escuchamos y enseguida valoramos a ver qué os parece esa presencia o ausencia de algunos partidos políticos. Vamos a escucharla. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir. Quiero ser la primera presidenta del país porque es el tiempo de las mujeres. Bueno, pues ahí se postulaba como presidenta del gobierno. ¿Qué os parece, Fran? Pues yo era creo esperable, que ¿no? Yo creo que era lo esperable, y en mi caso, yo creo, en mi opinión, es que lo deseable, ¿no? Es decir, que a la izquierda del PSOE, o como decía el otro día uno, a la izquierda del PSOE, no haya un conglomerado, una sopa de letras, que al final el ciudadano tampoco, salvo en cada comunidad autónoma, no entiende tampoco qué es lo qué esperanza les ofrece o qué políticas diferentes les ofrece, y sí un proyecto un poquito más cohesionado, lo que significó Podemos básicamente a partir de las asambleas del 15M y tal, y viene a ser un poco la sustitución de aquel movimiento ciudadano, pero ya más politizado, es decir, con a lo mejor no la ilusión del adolescente que cree que va a cambiar el mundo, pero sí con la ilusión del adulto que sabe que desde dentro se pueden cambiar muchas cosas para hacer el mundo mejor, ¿no? Y ese hacer el mundo mejor, yo creo que Podemos, pero sobre todo Yolanda Díaz, lo ha descubierto que se hace mucho mejor con el BOE, en el caso de La Rioja con el BOR, entre las manos y firmando leyes y decretos,
que no en asambleas en la calle, pues gritando detrás de una pancarta, que también hay que seguir haciéndolo. Entonces yo creo que ese paso a la madurez lo representa perfectamente Yolanda. A mí es una mujer que me parece brillante, me parece además una buena política y me parece que es una política que en este momento es la que le da sentido a un gobierno de coalición. Es decir, si yo quiero un gobierno de coalición con un partido mayoritario, que en este caso es el PSOE, un gobierno socialdemócrata de corte europeo clásico, que tiene que gobernar con un partido, un conglomerado de partidos de izquierdas, yo personalmente prefiero que sea con alguien como Yolanda, ¿no? Es decir, que le aporta sentido común y le aporta coherencia a una actitud, a una actividad política. Dejar la pancarta y ponerse a hacer cosas útiles a la gente. Enfadados están los de Podemos, que fueron los que le pusieron ahí, ¿no? Hoy ya Pablo Iglesias le ha dicho, ¿no? Si Sumar decide ir sin Podemos será una tragedia electoral y política, ha dicho. No sé qué os parece esas declaraciones, si estáis de acuerdo o no. No lo sé, yo, bueno, Sumar, un nuevo partido, al final, creo que también ayer muchos mensajes de los que lanzaba eran contra su propio gobierno, en el que ya tiene una presencia muy relevante y está tomando decisiones muy importantes, y dice, no, voy a venir a cambiarlo. ¿A cambiar el qué? Estás con la misma gente que estabas, más o menos, quitando 3 o 4 caras, y al final has tenido ya un poder de decisión y has tomado unas medidas que no sé hasta qué punto algunas de ellas han sido buenas y otras no tan buenas, entonces no sé hasta qué punto va a hacer una revolución, un cambio, cuando también es una persona que lleva muchísimos años en política. Pues bueno, ella ha querido dejar claro que no es de nadie, ¿no? Le ha dicho, ¿no?, a Pablo Iglesias que no es de nadie y que ya se acabaron las tutelas. Va por libre entonces. No, es que además ella es consciente también de que con Sumar va a arrastrar a una parte de la izquierda, del votante de izquierda, que está muy descontenta con Podemos porque no es lo que en un principio se había planteado, y la evolución que ha tenido pues se ha ido alejando cada vez más de esa idea inicial, no va la idea de las asambleas en la calle tal, sino incluso de los propios postulados del inicio del partido. Entonces, a ver, claro que se empeña en señalar que va por libre, y es que iba por libre, ella no era de Podemos, ella era de Izquierda Unida. Otra cosa es los devenires políticos que han acabado colocándole allí, pero no era de los suyos, que es algo que se les olvida. Sí, de todas formas, por rematar un poco el comentario, ¿no? Es decir, es una mujer que no se va a dejar tutelar, y entonces las declaraciones de Pablo Iglesias de esta misma mañana, eso a mí me parecen impresentables, absolutamente impresentables. Es decir, el problema es ese. Es decir, que tú nombraste digitalmente a alguien saltándote toda la normativa de un partido supuestamente el más democrático, el más asambleario, el más participativo de la historia del mundo mundial, y cuando esa persona, mujer, te ha dicho, oye, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, y cuando lo tengo que hacer, entonces ya no vale. Es decir, es que ya está bien ese tipo de masculinidades tóxicas del machito alfa que le dice a sus compañeras lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Me alegro que por lo menos alguien tan visiblemente le haya plantado cara y le haya dicho, no, por aquí no vayas porque no va a ser así. Sí, eso yo me alegro. Sí. Eso desde luego, y más con un perfil como el de Pablo Iglesias, que bueno, él no es machista, él es un súper aliado del feminismo, y luego siempre vemos con sus compañeras que precisamente parece que siempre quiere estar, no ya solamente tutelándolas, sino fagocitando el trabajo de sus compañeras. Sinceramente, que se haya pronunciado de esta manera, pues me parece admirable. Yo es que soy muy duro porque ese tipo de actitudes las critico en políticos de la derecha, que suele ser, solemos decir que son actitudes rancias, casposas, tal y cual, pero cuando son políticos de izquierdas es que me parecen todavía más graves, justamente porque él ha venido aupado por ese movimiento feminista, por ese movimiento de las mujeres en busca de empoderamiento y de igualdad, que no de superioridad, de igualdad. Bueno, y eso de querer ponerlas en su sitio es algo que a lo mejor en la derecha pues todavía hay gente que lo pueda asumir en el siglo XXI, pero desde luego en el centro izquierda o en la izquierda eso ha pasado a mejor vida. Hay que acordarse de todas formas de que en el 15M en Madrid, en Sol, se expulsó en su momento, las asambleas expulsaron a un grupo de mujeres que eran representantes del movimiento feminista también. Quiero decir que asociar el 15M y Podemos al movimiento feminista como algo generalizado, desde luego no. Y otra cosa, como feminista, y para terminar un poco, no hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierdas. Sí, son iguales. Bueno, hablando de Podemos, y también lo hilábamos con Pedro Sanz en la entrevista, estamos pendientes un poco de qué es lo que va a pasar aquí con Izquierda Unida, ¿no? Que está pendiente y ella,
Enar Moreno sí que dice que lo tiene claro, que ella se va a presentar como candidata y que solo falta una firma de Madrid. A un día para que se convoquen las elecciones autonómicas y municipales, esta mañana Izquierda Unida seguía sin despejar esa incógnita si se va a presentar a estos comicios en coalición con Podemos. Valencia y La Rioja son las únicas comunidades en las que no se acaba de cerrar ese acuerdo. Enar Moreno explicaba que por su parte sí que no hay líneas rojas y que confía en alcanzar pronto un pacto con la formación morada, un pacto que debe estar firmado ya, como decimos antes, del 13 de abril. Llegaremos también a un acuerdo, desde luego Izquierda Unida y el Grupo Socialista, para definir un proyecto de comunidad autónoma, pero estoy segura que se sumará Podemos, pues seguiremos trabajando. Me consta que hay reuniones previstas esta semana a nivel estatal, porque el acuerdo en La Rioja ya está alcanzado y en ese sentido, bueno, pues seamos optimistas y independientemente de lo que ocurra, pues nos vamos a poner a trabajar para resolver todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo veis esa contestación? Tiene que estar ya cansada porque los periodistas somos muy pesados y siempre le preguntamos lo mismo, ¿no? Y tiene que estar un poco... Pero bueno, es que quedan pocos días ya para saber qué es lo que va a pasar. Yo no quiero monopolizar la tertulia, pero vaya... Diego. Yo mi pregunta es, Alberto Garzón sigue siendo de Izquierda Unida, ¿no? Sigue siendo el presidente del partido. Si ayer estaba en la foto de Sumar, ¿cómo va a firmar para ahora que esté con Enar Moreno también estaba en Sumar, ¿eh? También estuvo allí. Ah, vale. No, Enar Moreno, de hecho, a quien quiera escucharla, dice que las representantes de Sumar y de Yolanda se conocen desde hace tiempo, y claro, porque lo que decías es que Yolanda viene de donde viene, del movimiento sindical gallego y del entorno de Izquierda Unida, Partido Comunista, aunque no sea del Partido Comunista y no sé si sigue militando en Izquierda Unida, que es posible que sí, pero no lo sé porque viene del movimiento sindical. Pero claro, mi querida Enar dice que no tienen líneas rojas para negociar y dice, hombre, la primera línea roja es que tienes que encabezar la lista. Mayor línea roja que esa, porque ese es el problema. No hay otro problema, no hay un problema ideológico, no hay un problema de modelo de región, porque el modelo de región que se negoció, que se pactó y que se ha llevado a cabo durante estos 4 años, con un índice de cumplimiento, he estado repasando datos esta tarde cuando dijeron que íbamos a hablar de esto, bastante alto. Además se han hecho muchas más cosas que no venían en ese modelo de región pactado. Es decir, ese no es el problema, ni con Podemos, ni con Izquierda Unida, ni con el PSOE. El único problema que hay es el mismo que tiene Pablo Iglesias, que son las listas electorales. Yo no quiero decir nada, pero yo lo veo como tú, lo he dicho todo con eso. Pues yo creo que sí, que esa es la línea roja. A mí me ha sorprendido cuando ha dicho que no había líneas rojas también, porque la primera, como dices, es esa, ¿no? Quieren encabezar. Claro, pero es un poco también lo que tiene que decir. En este momento ya tiene que suavizar también un poco, intentar. No, pero yo creo que eso fue un acuerdo desde las pasadas elecciones, ¿no? Les tocó a ellos y ahora le toca a ella. Eso también es. Sí, no, si es totalmente legítimo. Legal, exactamente. Ahora, si quieren sacar el 5%, lo que tendrán que decir, a ver cómo lo podemos sacar. Claro. Eso, más que si encabezo yo o no encabezo yo, es decir, vale, hay que sacar un 5%, ¿cómo lo hacemos, compañeros? Y está complicada la cosa, ¿eh? Ya, mañana entramos en precampaña. ¿Eso qué significa? Que los políticos ya no nos van a hacer ningún tipo de anuncio como los que hemos tenido esta tarde. Ha venido el ministro de Cultura, también nos han hablado de un plan cultural de La Rioja. ¿Ese tipo de presentaciones ya no se van a poder hacer? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se hacen ahora? Lo que no Porque se puede... queda tiempo. Es que los cambios de la ley electoral, yo no sé si como se ha cambiado mucho también, en principio lo que no pueden hacer son inauguraciones de acción de gobierno. Como partidos, me imagino que pueden anunciar lo que les dé la gana dentro de su programa electoral, es decir, vamos a hacer o queremos hacer, y como gobierno yo me imagino que lo que esté pautado en agenda como algo de continuación de lo que se está haciendo, pues si se está haciendo desde hace 5 años una carretera, pues visitar las obras de la carretera pues se seguirá pudiendo hacer. Lo que no podrás es inaugurarla si la terminas antes del 28 de mayo, ¿no? Pero bueno, básicamente pues son 2 meses para hablar de políticas, de políticos, de proyectos, de futuro y a ver, sería hipócrita pensar que un político que se dedica a esto no lo vaya a hacer. Pues nos vamos a quedar con unas cuantas calles sin inaugurar entonces. Logroño. No se van a poder inaugurar. Van a abrirlas, pero no van a estar inauguradas. No vamos a tener ahí unas cuantas calles. ¿A cuáles te refieres? Por ejemplo. Las que quieras. Con todas las que tenemos levantadas ahora mismo es complicado decir alguna. Pues tienen moneda y caen en una calle en obras. Tampoco.
Es decir, no vayas por ahí que está... No, puedes ir, pues podemos hacer aquí lo que queramos. Sí, pero cierto es eso, es decir, aunque terminen mañana ya la calle San Antón, que no digo esta porque no se ha empezado, la calle San Antón no la podrían inaugurar. No, pero Avenida Portugal, que se ha quedado a medias, sí, por ejemplo, no van a... Se va a utilizar, pues no se puede inaugurar. Pero no pueden hacerlo, ¿no? Bueno, estamos también en Semana Santa. Yo hablaba al principio del programa que estamos pues con los hoteles llenos, los restaurantes, yo no sé si os ha tocado ir por la ciudad, están a tope, es difícil encontrar una mesa para cenar, tenemos más ocupación, pero también a unos precios más altos. Con respecto al año pasado, los precios han subido un 40%, que se dice pronto y a mí me parece una barbaridad. Estamos saliendo de viaje y tenemos la gasolina más cara, y tenemos los billetes de avión también más caros, pero aún así pues nos gusta salir y aunque sea a lo mejor menos tiempo, ¿no? pero lo hacemos. No sé si os habéis podido pasear por la ciudad, si notáis, porque aquí en La Rioja los expertos, los hoteleros, los de las casas rurales, está a tope, pero a tope desde hace muchísimo tiempo. Yo tengo unos amigos que querían encontrar una casa rural en Semana Santa desde hace un mes. Imposible. Sí, nosotros ayer fue el cumpleaños de mi suegra y no había forma de reservar un restaurante en Logroño para comer. Al final conseguimos, fíjate. Pero la Laurel estaba a tope, estaba todo Logroño a tope. Sí, se nota ya. Sí, se nota mucha gente por la calle. Sí. Mucha gente. Nota... Están dando datos de prepandemia, pero con una ventaja, y es para los hoteleros y los hosteleros, y es que han podido actualizar precios, que también es cierto que se puede competir en precio, y entonces, bueno, pues llenas, pero eso no puede durar mucho tiempo, es decir, pues te puede ir 1 año, 2 años, pero el tercer año, si no facturas, como dice Shakira, esto no dura, ¿eh? Entonces, mis amigos hoteleros, que efectivamente llevan con reservas, dice, la primera vez que tenemos tantas reservas hechas desde hace mucho tiempo, y luego están los españoles que somos así, que somos de reservas de última hora, pues saben que van a vender, si no el 100%, el 95%, porque siempre se puede caer alguien a última hora, pero da igual que sean restaurantes, que sean actividades turísticas, culturales. Bueno, lo de las catas en las bodegas es imposible. Hoteles para lo que es el puente, es decir, desde el jueves hasta el lunes, es imposible. Restaurantes es casi imposible. Entonces, bueno, pues no es mala noticia, porque si la gente se mueve, se activa la economía. Es mala noticia el precio que tenemos que pagar por hacerlo. Entonces es mala noticia para el consumidor. Sí, no, claro, bueno, para el sector. Claro, para el sector es estupendo. Abren la temporada con gran optimismo. De todas formas, sí que hay una mala noticia en todo esto, es que falta personal para atender, y ya llevamos esto desde la pandemia, ¿no? Diciendo que faltaba personal. Faltan 128.000 empleos en el sector servicios, y la mayoría de ellos corresponden a camareros y cocineros. No hay personal, además es que no lo encuentran. Dicen que ponen carteles, no aparecen, enseguida preguntan por el sueldo, los horarios y los días de descanso, y el problema parece que está ahí, ¿no? Es un problema también cultural, porque al final, aunque lo pagues bien, cada vez es más complicado encontrar a alguien que quiera trabajar un fin de semana entero, o que quiera hacer cuando está todo el mundo de fiesta porque estoy yo trabajando. Entonces es un problema cultural que pasa también al comercio, que cada vez es más complicado que trabaje un sábado. Es muy difícil conseguir que alguien trabaje cuando los demás están de fiesta. Y en la hostelería es el problema principal. Yo eso no lo veo tan claro. Una parte es eso, pero es que también tú puedes estar dispuesto a trabajar los fines de semana por un sueldo decente, pero siempre y cuando luego no tengas tantas horas extras que tu tiempo de descanso se vea mermado. Quiero decir, eso ya son derechos laborales que deberían estar más que adquiridos en el sector, y no lo están. Porque claro, también hay que ver muchas veces la oferta que se hace de las ofertas de empleo del sector, que en la mayoría de casos es... Yo voy a la gente que lo hace bien, que hay mucha también, pero hay mucha gente chapuza que contra eso desde la FER siempre lo decimos, que no se puede hacer ese tipo de barbaridades que se hacen. Pero hay que, de la gente que yo lo que hablo es de la gente que lo hace bien, es muy complicado encontrar por esta situación. Ya, claro, pues que también tiene muy complicado encontrar la gente que no lo hace tan bien, y precisamente ahí es donde está el problema. Claro. Sí. ¿Algo que añadir o nos vamos a No, es un compendio de ambas cosas, es decir, es verdad, si quieres gente buena, págale, pero luego además es verdad que la gente más joven
tiene otras expectativas de vida muy diferentes a las nuestras. Nosotros teníamos unas prioridades, entre otras cosas, terminar de estudiar, ponernos a trabajar, y si tenías que fastidiarte el fin de semana te lo fastidiabas, pero era nuestra decisión. Y la gente joven hoy en día no va por ahí. No, vive de otra manera. Prefiere vivir con menos o de otra manera, no tener coche, no tener una vivienda en propiedad, viajar más, socializar más. Y bueno, y empezar, digamos, un futuro de adulto como entendemos nosotros, pues más tarde, y eso también está sucediendo. Así es. Bueno, pues nos vamos con Seventina, que nos tiene que contar algo que tiene relación con lo que tú decías de las calles de Logroño. Vamos a verla. ¡Ay! ¡Qué estrago, qué estrago! ¡Lourditas! ¡Lourditas, estás ahí! ¿Qué estrago nos están preparando, maja, en la calle? Aquí en la San Antón. Dice que va a hacer obras, dice el alcalde. Ahí, ya me lo estoy viendo, ¿eh? Ya me estoy viendo las excavadoras, los taladros, el me pone mal a mí. Ay, de verdad, qué infierno. Ay, maja, calla, calla, que ya llevo un disgusto encima. Calla. Menos mal que me cambié los cristales de estos gordos, que ya no se escucha nada. No se escuchan ni los coches. ¿Que te has puesto cristales nuevos? ¿Y con qué dinero? Si son carísimos. Eso te habrás gastado un año de pensión si los estuve yo mirando con mi marido. Y no podía. ¿Qué te importa cuánto dinero tengo yo? No que me importe, pero bueno, tampoco, no sé. Me los ha puesto mi sobrino por 4 duros, que es cristalero. Cojones, dile que me ponga a mí. Tanto que luego bien que pides azúcar o sal o cuando vienes a casa. Dile que me lo ponga a mí. Bueno, pero calla, que no vamos a discutir. Escucha, que lo de las obras no está tan mal tampoco, ¿eh? Te voy a decir por qué. Porque el piso se revaloriza, porque nos van a poner ahora parquecito, zona verde, se va a poner todo nuevo aquí, el Pablo Hermoso, buenísimo. A mí me da igual, Seventina, que estoy de alquiler. ¿Estás de alquiler? ¡Ay, qué cutre! ¿De alquiler? ¿Y ya te deja el casero hacer todo lo que haces? Que te he visto yo hacer agujeros hasta en el baño, que si pusiste bidet, me acuerdo yo. Que sí, que no tiene problema. Escucha, Seventina, que me tengo que meter dentro, que tengo la gallina al fuego. ¡Anda, bandida! Ya. ¡Hasta luego! Esta mujer, qué jodida. ¡Anda, tira! ¡Ay, de alquiler! La Lourdes, de alquiler. Ya verás cómo se lo suban, entonces me voy a reír yo. Ahora fácilmente puede ser, ¿eh? Con lo que van a hacer en la calle la van a dejar bonita. Otra cosa no, pero bonita la van a dejar. Fácilmente se lo pueden subir. Mira, yo ahí no tengo problema, porque tengo el piso religiosamente pagado. Y toda la vida trabajando para eso, no he gastado en otra cosa, como tiene que ser, claro. Y ahora que me van a poner aquí debajo arbolitos, van a poner de todo. Y más amplia la acera para pasear, que a mí tampoco me hace falta, ¿eh? Yo creo que, bueno, no sé, no digo nada. Oye, que ni tan mal. Vamos, lo peor el aparcamiento. Para la gente, a mí, sinceramente, mira, así la plaza que tengo yo, pum, la pongo a doblón. Digo yo que también subirá, ¿no? La plaza de parking, que yo no la uso, la tengo ahí muerta de asco. El que la alquile, a pagar. Ahora, hay todo tipo de opiniones, ¿eh? Yo he escuchado vecinos que están hasta el moño. Muy mal, como en todas las obras que está haciendo. Me parece que está estropeando muchísimo las calles de cara al peatón. Puede que tengamos ventaja, pero de cara a conducir... Nos tenemos que dar cuenta que las ciudades son para los peatones principalmente. Sí, cariño, sí. ¡Ay, qué graciosa! Sí, el piso sigue en venta, sí. Son 300.000, sí. ¿Cómo que caro? De caro nada. ¿Tú sabes cómo van a dejar la calle? Y el piso que está de cuidado, ¿eh? Vamos, el piso está... Parece que no ha vivido nadie. Bueno, que nadie. Esto lo tengo yo como los chorros del oro. Vamos. Escucha, vente, mujer, vente y lo ves, que te vas a encaprichar de él. Ya te lo digo yo. Esto es un bomboncito, tonta. Vente. Bueno, pues como es, Seventina, le da a todo. A todo vecina, tiene que sacarle rizando el rizo, desde luego. Bueno, pues nos dan las 10 de la noche, así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de poco. Gracias. Muchas gracias. Les dejamos ya con los deportes. Adiós, buenas noches.